Porque Totalmente. posiblemente uno termina ya el bachiller, tiene una cierta especialización, pero de ahí a que eso te asegure que eso es lo que realmente te gusta, es una situación muy importante para tratar. Ahora, en tu caso, Daniel, vos ya tenías, una vez que terminaste el colegio, Sí. ya tenías seguro dedicarte a la comunicación, no te ibas más por el sector de la economía. Porque ya sabe. No, me pasó algo muy particular, que yo sí en el colegio tuve ese roce con el mundo de la comunicación, pero también ese roce con el mundo del teatro. Entonces eran dos cosas pendientes que yo arrastraba ya desde el colegio. Terminé el colegio y famoso te dicen, anda a estudiar administración, anda a estudiar economía, cosas que te den de comer, te dicen. Y bueno, y no te dan esperanza de repente para desarrollarte en el campo en el que tenés fijado como norte. Me pasó eso y experimenté ese proceso de formación en cuanto a economía y no resultó, definitivamente no era lo mío. Entonces decidí arriesgarme y dije, bueno, yo voy a formarme, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y definitivamente me arraigué al mundo del arte, del teatro, de la actuación y también de la comunicación y acá estamos laburando. Es una decisión muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que es el punto de partida para abrazarnos ya una vida responsable y es una formación ya profesional, es el siguiente nivel. De repente puede ser algo a lo que estemos arraigados por el resto de nuestras vidas, pero también puede ser el principio de una formación que no termina, ¿verdad? Exactamente, y vamos ligando esto porque queremos también que nuestros televidentes participen con nosotros, principalmente aquellos que están terminando el colegio, los que ya terminaron, los que siguen una carrera universitaria, incluso Sí. a la señora, al señor que ya tiene una carrera formada, Totalmente. para que a través de su experiencia puedan compartir con nosotros este tema que es ciertamente muy amplio. Esa decisión tan importante, tan fundamental una vez que termina el colegio y esa carrera que sería ya de por vida, lo que te va a mantener en un trabajo. Ahora, ¿estás trabajando para vivir o vivir para trabajar? También es una cuestión para determinar ciertamente. Esa es la pregunta. Bueno, y a tal efecto está con nosotros, nos acompaña ya la licenciada Carla Cataldo, con quien ya estuvimos nosotros conversando, incluso durante la pausa, porque es un tema muy interesante. Estuvimos Ya le consultando hicimos ya. muchas preguntas ya nosotros a la Estuvimos licenciada. ya consultando acá con la licenciada. Así es. Bueno, licenciada Carla, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este espacio. Es así. Ahora, licenciada, para dar un puntapié para poder iniciar con esta suerte de debate, porque ciertamente eso es lo que queremos generar también con nuestros televidentes. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de terminar el colegio? Porque hablábamos de los test vocacionales, incluso ya existen, bueno, desde siempre los colegios que tienen esa especialidad ya instituida, instruida, y uno ya sale con una suerte de idea hacia dónde quiere ir. Pero ¿qué tan seguro es eso? O sea, ¿qué tanto nos asegura saber que realmente vamos a elegir la carrera que nos gusta? Como hablábamos hace un rato, hay dos tipos de orientación vocacional que se hacen. Una que se hace dentro de los colegios, que vos podés decir que se está haciendo ya desde el chiquitito, ¿verdad? Cuando le presentás las profesiones a los niños, le traes personas que son, no sé, le traes al bombero, al médico, al dentista, así vos ya le estás introduciendo, ¿verdad?, en el mundo del trabajo y la profesión, ¿verdad? Hay gente que termina el colegio y sabe lo que va a hacer y en su último año de colegio ya se dedica a hacer su cursillo, ver su universidad, ¿verdad? Tiene mucho más resuelto y hay instituciones educativas que ofrecen pruebas de orientación vocacional o todo un proceso, paneles con profesionales, ¿verdad?, entrevistas personales. Y hay otros colegios que ofrecen esto, pero la persona al terminar no sabe qué va a hacer, a pesar de todo, o no, su colegio no ofreció ninguna de estas posibilidades. Entonces ahí se ofrece lo que es la orientación vocacional dentro del consultorio psicológico, ¿verdad?, que lo que ofrece un poco son pruebas de intereses, pruebas de aptitudes, ¿verdad?, y también la búsqueda y la construcción del proyecto de vida. Cuando uno elige, digamos, una profesión, no solamente elige, ¿verdad?, lo que va a hacer para vivir, para ganarse, ¿verdad?, sino que a lo que le va a ayudar a realizarse como persona. Pero a la par tiene otros proyectos, ¿verdad? Quiere casarse, no quiere casarse, quiere tener hijos, no quiere tener hijos pronto, no quiere luego tener hijos nunca, ¿verdad? Quiere tener una carrera que le permita disfrutar con su familia, quiere dedicarse exclusivamente a algo que le llene por completo, no sé, la investigación, ¿verdad? Pero entonces, dentro de la construcción del proyecto de vida, no solamente la elección de la carrera es, ¿verdad? Ahora, cuando terminás el colegio, generalmente tenés 17, 18 años, ¿verdad? Y tenés algo propio del adolescente que es el ímpetu, ¿verdad?, el arriesgarse a algo. Nunca va a tener la claridad completa de que lo que estás eligiendo, ¿verdad?, es para toda la vida. Pero sí tenés que tener en cuenta algunos aspectos como qué
qué te parece que te ayudaría a sentirte realizado, qué te gusta hacer, ¿verdad? Es decir, si vos ya sabes que no te gusta un área, una disciplina, por ejemplo las matemáticas o la ciencia o la química, ya sabes que eso no te gusta y te vas a elegir una carrera que preponderantemente tiene eso, bueno, ya sabes que algo no va a cuadrar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando haces el proceso de orientación vocacional también veas, aparte de los intereses, cuáles son tus aptitudes, ¿verdad? Cuáles son esas áreas donde tenés mayor desarrollo, ¿verdad? Y algunos rasgos de la personalidad, ¿verdad? Que tienen que ver también con las distintas profesiones, ¿verdad? Porque hablábamos hace rato incluso acerca de eso que uno cree que realmente le gusta, pero en la realidad no es tan aplicable. En el sentido, yo le decía a la licenciada, de eso que incluso desde niño se le da, que el famoso el que mucho habla, dice no, pero este va a ser abogado porque habla bastante, o que responde a todas las preguntas, va a ser abogado porque responde de cierta o cierta manera. Pero uno cuando va creciendo tal vez no es tanto así, licenciada. Por eso la importancia también de ese test que ustedes estaban mencionando, que se hace en los colegios, pero también se puede, incluso a través de profesionales, obviamente, ir encaminando esa respuesta que uno siempre busca. Así mismo. Realmente cuando trabajamos el tema de la orientación vocacional, también trabajamos lo que es conocerse a uno mismo, ¿verdad? Todos estos elementos que hacen que uno tenga claro quién es, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus dificultades, ¿verdad? A lo mejor una persona que quiere estudiar Derecho o quiere estudiar Periodismo, Comunicación, ¿verdad? Durante el colegio no tiene muchas habilidades verbales o a lo mejor es una persona muy introvertida, pero eso no va a significar que esa persona no va a poder hacer eso, sino que va a tener que trabajar esos aspectos, ¿verdad? Para poder lograr también lo que le interesa y lo que le gusta. Ahora, cuando se hacen las pruebas de aptitudes, ¿verdad? Te da un panorama de cómo estás y hacia dónde puedes ir de acuerdo a tus intereses. Pero eso no significa que te va a limitar y no vas a poder estudiar, sino que te vas a tener que esforzar un poco más, ¿verdad? O vas a tener que ensayarte, practicar, tomar otros cursos, ¿verdad? Pero no te va a limitar. Es una base, pero no es un techo, ¿verdad? Ahora, licenciada, en su experiencia, ¿cuál es la recomendación le voy a describir el siguiente caso? Sí. Gente que está actualmente en la universidad, posiblemente en el primero, segundo, tercer año, y en ese momento como que le entra una duda y dice, pero ¿será que realmente esto es lo que a mí me gusta? Le inunda la duda, ya tiene, digamos, un desinterés por la carrera. ¿Qué pasa en esos casos? La recomendación es que realmente termine, vea si realmente le gusta, o una vez que ya está inserta esa duda, decirle, bueno, mira, en atención a esto tendrías que ver otras alternativas, otras opciones. Y ahí es muy importante separar si lo que no me gusta es el proceso formativo que estoy teniendo, la universidad donde estoy cursando o la carrera en sí, porque ya estoy viendo que las posibilidades laborales o el ambiente laboral o lo que voy a hacer como profesional en esa carrera no me está gustando, ¿verdad? Porque a veces también nosotros cuando somos jóvenes nos hacemos una ilusión de una profesión, ¿verdad? Es decir, decimos, bueno, quiero ser médico porque vi una serie de médicos y me imagino que así va a ser, ¿verdad? O quiero ser docente porque me gustan los niños, pero el día a día es otra cosa, ¿verdad? Es decir, idealizamos mucho las profesiones. Entonces, lo ideal en estos casos, cuando uno ya está cursando la carrera, es tener experiencias, ¿verdad? Tipo pasantías en esas profesiones para saber cómo es el mundo real, ¿verdad? Cómo es la profesión en sí, ¿verdad? Y ahí tomar la decisión, porque a veces tiene que ver con el proceso formativo, con la casa de estudios, ¿verdad? No precisamente con la profesión. Conocer profesionales de esa área, ¿verdad? Saber que todas las cosas tienen su esfuerzo, ¿verdad? A veces nosotros vemos los ejemplos exitosos, ¿verdad? Pero no nos vemos ese proceso que hay que ver. Y si aún viendo todo esto y uno ve que no es lo suyo, ¿verdad? Lo más sensato y lo más honesto con uno mismo es decir, bueno, esto no, pero quiero buscar algo que sí, ¿verdad? Y ahí es donde uno también puede hacer este proceso de orientación vocacional, ¿verdad? Estando ya en la universidad también. Hablaba usted de las aptitudes, sí, licenciada, que justamente son de repente componentes que te van dando una referencia hacia dónde nos vamos direccionando. Estas aptitudes son inertes, son incambiables, uno las va moldeando, las va orientando de repente, dependiendo de su interés.
para hablar así sencillo, ¿verdad? Hay algunas que son las que le decimos no verbales, Claro. ¿verdad? Que son como las que con las que uno viene, ¿verdad? Y son todas estas cuestiones más abstractas y simbólicas que vamos viendo. Y otras que le decimos las verbales, que tienen que ver, por ejemplo, con los números, con las palabras, que es lo que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida escolar, ¿verdad? Entonces, claro que uno puede ir afianzándose en aquello que tiene buen nivel, ¿verdad? Y también puede ir trabajando aquello que de repente es tiene un puntaje más bajo o le cuesta más, ¿verdad? Es decir, no es que uno tiene un nivel y ese va a ser para toda su vida, ¿verdad? Sino que justamente existen entrenamientos, existen procesos, trabajos, la rehabilitación cognitiva en sí misma también ayuda, ¿verdad? A que uno pueda potenciarse en las áreas que de repente están más flojas, ¿verdad? Ahora, hay casos y casos, licenciada, también, porque es un tema muy amplio. Sí. Y está la otra situación, por ejemplo, de gente o de personas que terminan el colegio y vienen de una familia de abogados, Sí. vienen de una familia de doctores y sienten esa presión Sí. porque dicen, no, pero mi abuelo ya era doctor o abogado, mi papá también, mi mamá posiblemente también, y ellos esperan que yo también sea. Entonces, como hay una presión y posiblemente ya le están pagando la facultad, Probablemente. Sí. está cursando ya el primero o segundo, pero a él no le gusta, a él o a ella no le gusta realmente. O sea, es otra situación. ¿Cómo afrontar eso? También posiblemente es una cuestión, una duda bastante interesante también para... Qué interesante lo que planteas, porque uno diría que en estos días esas cosas ya no van a pasar y ocurre, así como ocurría hace 5 años, 10 años, 20 años atrás, la presión familiar es súper grande. O también las expectativas, ¿verdad? La primera persona que va a ir a la universidad de la familia, ¿verdad? Entonces hay como una presión y unas expectativas muy grandes, ¿verdad? En consultorio, en la entrevista inicial, ¿verdad? Una de las preguntas más importantes es ¿qué dice tu familia? ¿Verdad? ¿Tu familia apoyaría lo que vos decidirías? ¿Verdad? ¿O recibís algún tipo de presión de tus padres para algo específico? ¿Verdad? Bueno, ¿y cuál sería la recomendación? Que la persona pueda elegir en libertad, ¿verdad? Y en honestidad con uno mismo, porque al final es su vida, ¿verdad? Es su vida la que va a ir conduciendo dentro de esa profesión, ¿verdad? Es decir, buscar una profesión también forma parte de buscar la felicidad para uno, ¿verdad? Y la familia, los padres no van a vivir la vida de uno, pero sí, es una presión grande y cuando hay un componente económico, ¿verdad? Es mayor la presión. Esta negativa por parte del círculo familiar también tiene una influencia dentro de la decisión de repente de la persona, licenciada. Sí, tiene. Y hay grandes casos, ¿verdad? Donde las familias se han quebrado, la persona tuvo que salirse de su casa, ¿verdad? Para poder ser fiel a sí mismo, ¿verdad? Y hay casos donde la gente sucumbe y sigue lo que la tradición familiar o la presión y ya tenemos, es decir, yo doy clases en la universidad, en la carrera de psicología y tenemos gente de 50, 55, 60 años que ya esta es su segunda profesión, por ejemplo, y te dicen, yo siempre quise estudiar psicología, pero no pude, por diferentes motivos, y este es uno de los motivos, ¿verdad? Entonces, o porque decían, bueno, no voy a ganar, o no voy a tener trabajo, o mis padres no quisieron, ¿verdad? O no me iban a pagar si no estudiaba esto otro. Entonces, ya llega su segunda carrera y disfrutan, ¿verdad? Como si fuera la primera, ¿verdad? Y viven así porque realmente están haciendo eso que querían, ¿verdad? El otro polo, por ejemplo, y me pongo como ejemplo, porque en mi oportunidad le pregunté a mi señora madre, le dije, ¿qué querés que sea, mamá? Le dije. Me dijo, quiero que seas muy feliz, me dice. Entonces el apoyo es pleno y puedo dar testimonio de que qué importante que es el apoyo de la familia, el respaldo y esa comprensión que te lleva a abrir puertas, licenciada. Así mismo, y realmente durante toda la carrera, en nuestro medio es muy común que la gente estudie y trabaje, ¿verdad? O estudie para poder pagarse también sus estudios universitarios, ¿verdad? Entonces, la asistencia familiar no es solamente económica, ¿verdad? Hay un apoyo moral, un apoyo afectivo, ¿verdad? Un cuidado, ¿verdad? Importante que hace también al sostén emocional de la persona que está dentro del proceso educativo para la universidad, ¿verdad? Hay elementos puntuales, por ejemplo, de lo que se pueden agarrar de repente nuestros televidentes, contarnos un poquito. ¿Qué necesitamos saber de repente, licenciada? ¿Algún rasgo específico? ¿Lo que les gusta, lo que hacen? Lo que les gusta, ¿verdad? ¿Qué les gusta, qué les apasiona, cómo se ven, ¿verdad? De aquí a 10 años, ¿verdad? Hay gente que nunca en su vida se planteó
Sí. ¿Qué va a hacer de aquí a 10 años, verdad? ¿Cuánto Sí. quiere ganar? Sería una pregunta ¿Cuánto también. quiere ganar, verdad? La valoración social que hace la gente de una profesión, yo voy a poder vivir con esa valoración social, ¿verdad? Porque de repente digo, bueno, yo quiero dedicarme a esto, mi entorno, ¿cómo valora esto que yo quiero elegir? ¿Voy a poder vivir con esa presión o no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las características de mi forma de ser? ¿Verdad? Mis rasgos de la personalidad, mi forma de ser son acordes a esto, o voy a tener que trabajar esto, que no sea una limitante, ¿verdad? Porque incluso los jóvenes actualmente rechazan incluso ganar más con tal de tener más tiempo. Sí. O sea, prefieren tener más tiempo para ellos mismos que ganar más dinero. O sea, una situación también que en los últimos años llama mucho la atención. Así mismo, ¿verdad? Hay personas que buscan justamente, tienen como más claro también esto de, bueno, ¿qué quiero? ¿Verdad? Y qué estoy dispuesto a ceder y a hacer para conseguir eso, ¿verdad? O qué límites tengo yo también, ¿verdad? Eso también es muy importante saber. Sí. Tenemos un test, ¿Una encuesta? una encuesta. Sí, a ver. ¿Sí? A ver, vamos a leer un ¿Dónde? poco para que participen nuestros televidentes. 8530-0109, ¿qué te gusta? ¿Qué sueles hacer? ¿A dónde te proyectas dentro de 10 años? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, le decíamos también a la licenciada el caso Sí. de la matemática, Caso de famoso la matemática. no me gusta Dice, matemática. no, yo voy a elegir una carrera que no tenga matemática, te dice. Y yo tampoco Pero llegué a la no me matemática. gustan los números. Te encontré otra cosa. Pero después te encontrás otra vez. O sea, es una suerte de reencuentro que a veces te das cuenta que ahí te hace efectivo las matemáticas que realmente son importantes y algo que uno no sabía, por ejemplo, que le gustaba. O que te tiene que gustar porque es parte ya de tu trabajo y ese trabajo que es lo que estabas buscando, licenciado. Así mismo, las matemáticas es algo que vamos a encontrar en todas las áreas del conocimiento, en todas las profesiones, aunque sea para calcular cuánto te van a pagar, ¿verdad? Sí. O cuánto tiempo vas a tener para entregar algo, o lo que sea, ¿verdad? Lastimosamente, mucho tiempo se enseñó matemáticas sin encontrarle la utilidad, pero actualmente yo creo que también han cambiado los tiempos, ¿verdad? Y las nuevas formas de enseñar nos muestran de que cuando vos entendés el porqué de las cosas, ¿verdad? Y podés incorporar a eso que te gusta, ¿verdad? Podés ver, pero sí, hay cuestiones que dentro de la misma profesión que te apasiona, te van a gustar más y te van a gustar menos, ¿verdad? Ahora tenés que encontrarle ahí la forma de que eso tenga un sentido para lo que vos querés lograr, ¿verdad? Estos casos relacionados, por ejemplo, a una decisión tardía de hacia qué carrera me direcciono. ¿Con qué guardan relación de repente estas situaciones, licenciada? No me decido, no sé hacia dónde voy a apuntar. Generalmente tiene que ver cuando uno no se conoce a sí mismo, ¿verdad? No sabe lo que le gusta, ¿verdad? Algunas características propias de la persona como la indecisión, ¿verdad? Esa limitación a jugarse por algo, o por ejemplo, cuando yo no conozco tampoco, ¿verdad? Sí. Hay profesiones que algunos chicos te dicen, mira, yo no sabía que existía eso, ni que existía en nuestro país, ¿verdad? Claro. O también hay gente que dice, bueno, si no estudio esto, no sé qué voy a estudiar, pero no conoce algo afín. También dentro de lo que es orientación vocacional, trabajamos mucho en lo que es las carreras cortas, ¿verdad? Y, digamos, las tecnicaturas, porque a veces apuntamos solamente a la universidad, ¿verdad? Pero también hay otros oficios o actividades laborales que pueden ser una alternativa para alguien mientras tanto. Claro, ¿verdad? mientras encuentra su camino. Sí. Sí, totalmente. Bueno, teníamos la encuesta, Daniel, para ver, Sí, a ver si podemos poner en pantalla para compartir también. A ver. ¿Estás de acuerdo con la carrera que elegiste? Siendo sincera, a veces tengo mis dudas, pero siento una afinidad con la carrera realmente. Capaz y no con la educación que obtengo, pero sí con la carrera que elegí. En realidad porque pienso que, bueno, creo que siempre me gustó la comunicación, o sea, la importancia de comunicar y entonces quería especializarme un poco en eso y entonces decidí, o sea, desde que terminé el colegio ya sabía que quería tomar este camino. Primeramente porque a mí desde pequeña me gustó escribir y consideraba que periodismo era una carrera donde naturalmente iba a poder escribir todo el tiempo, porque es uno de los mayores ejercicios que se realizan a lo largo de todo. Me gusta comunicar, me gusta influir en la gente, por ahí también nace el tema de querer estudiar ciencias políticas, pero básicamente eso. Decime, ¿tuviste algo en cuenta para elegir tu carrera? Más que nada, mis intereses propios y mis gustos.
No tomé tanto en cuenta el ámbito laboral, si podía trabajar o no en tal y tal lugar, sino más bien en cómo iba a ser mis estudios y sobre todo cuando entré a trabajar, qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Creo que más bien serían en primer lugar mis intereses personales y sentirme cómodo realmente con lo que hago, porque ¿de qué te sirve seguir algo que al final no te termina satisfaciendo primeramente a vos? Era algo que ya tenía en mente hace bastantes años, era un gusto, siempre sentí bastante interés por aprender sobre el cerebro, para ayudar también a la gente y considero que también estar interesada tanto tiempo fue un motivo para que yo pueda tomar la decisión que tomé el año pasado justamente. Realmente lo único que consideré fue en qué materias era un poco más buena y entonces materias como castellano y todo lo que se ha leído, entonces opté por periodismo. Hay algunas personas que se basan en lo económico, ¿verdad? Si van a tener muchos ingresos, pero yo me basé en eso y también sí me gusta y voy a disfrutar mi carrera. Realmente fue una cuestión de gusto personal, siendo honesto, porque era algo que me gustaba mucho chiquito, el tema de hacer guiones, el tema de hacer críticas, argumentar y todo eso. ¿Te gustaría complementar tu carrera con otra más adelante? En efecto, estoy en ese proceso, justamente sí me interesa bastante la carrera de comunicación, me gusta mucho el mundo de este mundo. Sigo nomás pensando por el momento, no sé qué tal me va a ir, pero está en mis planes. Con otra carrera no, pero sí especializarme. Y si hago otra carrera posiblemente siga letras o algo similar. Posiblemente con cuestiones así de cinematografía, algo por el estilo, que podría llegar a estudiar también para grabación, edición y cosas por el estilo. En realidad, de momento, tengo idea de seguir ciencias políticas al terminar mi carrera. No a la par porque no creo por sobrellevar tanto, pero la idea es seguir ciencias políticas. Bueno, licenciada, la mayoría, como una especie de factor común, decía, quiero sentirme cómodo en lo que hago, y incluso la parte económica o material dejaban a un lado. ¿Eso es así tal cual, licenciada? Yo creo que actualmente es una de las cuestiones que buscan mucho los jóvenes, ¿verdad? Algo que les guste, ¿verdad? Siempre está la búsqueda de la satisfacción personal, y yo creo que esta generación busca eso, ¿verdad? El sentirse bien, y que la profesión que elijan también les ayuda a sentirse bien. Algo que veo muy habitual de repente y se hace muy presente, por ejemplo, en nuestro trabajo de periodismo. Uno estudia periodismo y después apunta a la abogacía, a la formación en cuanto a ciencias políticas, siempre en cuanto a ciencias sociales. Uno se queda también de repente arraigado a ese círculo en cuanto a materias, licenciada. Y tiene que ver también con las áreas, ¿verdad? Justamente las áreas de desarrollo que cada uno tiene, claro, pero también las áreas de gusto e interés, ¿verdad? Sí, se van cerrando en el mismo entorno, ¿verdad? La misma área del conocimiento, ¿verdad? Ahora, licenciada, en su caso, si no fuese psicóloga, ¿qué le hubiese gustado hacer? Yo quería ser socióloga primero. Después quise ser abogada y me fui al Poder Judicial a hacer en el penúltimo año del colegio, me fui a hacer una pasantía con una amiga de mi mamá que era jueza, ¿verdad? El primer día que estuve ahí y sentí la víbora del lugar, dije, este lugar no es para mí. Y dije, yo me voy a tener que enfrentar a esto si soy abogada, y ahí Cambiaste de rumbo de él. Y estando en una experiencia de formación, ¿verdad? A un movimiento que yo pertenecía, le conocí a una psicóloga, pues yo no quería ser psicóloga clínica, ¿verdad? Claro. Yo quería trabajar con la gente, pero no precisamente desde la clínica. Y le conocí a una persona que era psicóloga educacional, que hacía todo lo que era formación no formal, digamos, no lo específico de colegio, ¿verdad? Sino que formación de personas, recursos humanos, ¿verdad? Liderazgo, ¿verdad? Y realmente eso me gustó. Entonces ahí cuando yo entré a la universidad, además yo vine, me presenté a rendir el examen de ingreso, ingresé y me fue bien, ¿verdad? Pero cuando ingresé a la universidad yo tenía claro lo que yo quería hacer, ¿verdad? Es decir, quería ser psicóloga, no clínica. Claro. Una característica también a tener en cuenta. Sí. ¿Tenemos mensajitos? WhatsApp, ¿Sí? a ver, ¿Qué dice la gente? leemos. Yachamí, nuestras aptitudes. Dice, yo quería ser odontóloga y terminé estudiando comunicación. Pero bueno, relacionado a la... ¿Qué pasa en estos casos, licenciada?
decíamos hace rato que la gente de repente idealiza mucho, ¿verdad? Y se ve directamente ya en la profesión, ¿verdad? Si te ves con la bata, atendiendo con tu consultorio, pero cuando tenés que hacer el proceso y te vas dando cuenta de lo que tenés que pasar por el camino, ¿verdad? Lo que implica, ¿verdad? Sí, lo que implica, o que tenés que estudiar y decís, bueno, a mí esto no me cierra tanto. Yo conocí a alguien que en 9º grado decía, yo quiero ser médico. Y le decía, ¿te gusta la ciencia? No. ¿Te gusta la biología? No. ¿Y la célula? Por lo menos la célula. No. Entonces yo le decía, bueno, a ver, si vos te dedicas a esto, toda tu vida vas a tener relación con esto, ¿verdad? Entonces, cuando idealizamos mucho y no vemos, ¿verdad?, lo que implica, nos llevamos también esa desilusión muy grande cuando nos topetamos con la realidad, tanto académica como laboral, ¿verdad? Porque la profesión implica un proceso académico que te tiene que gustar, ¿verdad? Una de las pruebas que yo utilizo es muy interesante porque te plantea las situaciones académicas, además de las situaciones laborales. Sí. Entonces, y ahí vos te vas escogiendo según tus intereses. Y otra prueba que uso te plantea directamente la profesión y vos te vas descartando y le vas haciendo la valoración social y la valoración económica. Entonces tenés como que los dos elementos, ¿verdad?, sí, que te ayudan a contrastar. Generalmente la gente que tiene más claro empata, te voy a decir, sale en esta prueba y en esta prueba más o menos las áreas comunes, ¿verdad? Entonces, y la gente que está así totalmente perdida en el universo, te sale una variedad totalmente, sí, como un abanico, ¿verdad?, de cuestiones que no tienen una relación. Muchas veces la gente tiene más o menos claro hacia dónde porque está dentro del área, así como decían ustedes, derecho, periodismo, ciencias políticas, ¿verdad?, comunicación audiovisual, pero más o menos dentro del área, ¿verdad? Pero a veces cuando te salen de diferentes áreas ocupacionales, ahí es la entrevista, ¿verdad?, la comunicación con el orientador lo que ayuda a ir definiendo, ¿verdad?, ir delimitando. Ir delimitando, exacto. ¿Más mensajito, Oliver? A ver, tenemos otro mensajito, Licen. Sí. A mí me costó elegir mi carrera luego de 7 años. Opté por una y hoy soy la persona más feliz con mi carrera. A punto de terminarla. Eso. Qué interesante lo que dice esta persona, porque a veces tenemos la presión familiar, social y personal de que terminamos el colegio y tenemos que empezar ya algo, ¿verdad? Claro. A veces es importante tomarse un tiempo, hacer un voluntariado, hacer una pasantía, buscar un trabajo, ¿verdad? No quedarse sin nada o estudiar cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, inglés u otras cuestiones, otros idiomas, algo que sea corto, ¿verdad? Mientras uno está en la búsqueda, ¿verdad? Porque tomar decisiones apresuradas pueden hacer que uno empiece, se desanime, deje, empiece, se desanime, deje. Y también a la autoestima uno hace eso, ¿verdad? El no tener las sensaciones de logro, ¿verdad? Es decir, porque al final cuando uno deja algo, una sensación de fracaso grande también. Entonces esta persona probablemente, ¿verdad?, se tomó un buen tiempo, ¿verdad? Y bueno, encontró aquello que le hizo feliz, ¿verdad? Claro. Totalmente. Licenciada, y en este caso entonces lo importante sería el test vocacional y por sobre todo la pasantía. Ahora, hablo por eso porque una referencia muy importante que usted había mencionado es que a veces se idealiza mucho a través de las series. Sí. Porque uno ve la serie de un abogado, claro, o de un doctor, el doctor que llega en un auto 0 kilómetros, entra y le revisa al paciente de vista y le dice, no, este tiene tal cosa, y ya está, y se va otra vez a su casa. Y ves que cobra fortuna. Sí. Pero a veces en la práctica no es así. No. Realmente, es decir, el poder tener contacto, ¿verdad?, con el ambiente laboral de esa profesión ayuda mucho, ¿verdad? Ahora los colegios, la mayoría de los colegios tienen estas experiencias de pasantía, ¿verdad? Y lo ideal sería que uno apunte hacia donde le gustaría. A veces no se consigue, ¿verdad? Pero sí el poder tener estas experiencias de contacto con la realidad laboral, ¿verdad?, o el poder conocer personas de esas profesiones, ¿verdad?, o el poder contactarse también. Ahí la relación alumnos-profesor en la universidad es tan importante, ¿verdad?, porque realmente vos no solamente le ves a la persona que te está orientando o enseñando o facilitando conocimiento de un área, sino que estás viendo un profesional a quien podés también preguntarle, poder tener ese intercambio, ¿verdad? Pero sí, si uno decide no hacer
o no cursar algo inmediatamente, el poder tener estas pasantías ayudan mucho, ¿verdad? Totalmente. Más mensajitos. Tenemos un mensaje, Licen, que van llegando. A ver. Dice, yo recién terminé mi noveno, dice, grado, ahora me voy a ir al bachiller. Cuando termine el bachiller quiero estudiar comunicación de la Universidad X desde Isla Abogado Luque, dice. Este tiene bien definido, licenciado. Sí, qué interesante, ¿verdad? Justamente la gente del noveno grado también hace una elección, ¿verdad? Porque no todo el mundo se queda en su institución educativa porque busca un tipo de bachillerato, ¿verdad? Claro. En nuestro medio existen muchos bachilleratos, ¿verdad? Generalmente conocemos 4 o 5, ¿verdad? Pero muchos de los bachilleratos que se ofrecen solamente en colegios oficiales, sí, y no todos se ofrecen en todas las zonas, ¿verdad? Entonces a veces uno también, bueno, está dentro de un colegio privado, no se quiere salir de ese colegio y elige lo que hay ahí, ¿verdad? Pero sí, cuando uno tiene que optar también por el bachillerato, está haciendo una elección que a futuro va a ir a su elección profesional también. Aunque la mayoría de los bachilleratos te pueden preparar para todo, ¿verdad? Sí, hay gente que tiene claro, ¿verdad? Ya desde chicos y van caminando todo su proceso escolar a eso, ¿verdad? Que sería lo ideal. Totalmente. Exactamente. Otro mensajito que tenemos, a ver, vamos a leer a pleno también para compartir con ustedes. Dice, buenas tardes, tengo 16 años y estoy pensando seguir la carrera militar. Tengo el apoyo de mi familia y lo voy a lograr. Perseverando, todo se alcanza. Qué bueno, ¿verdad? La actitud es un porcentaje muy importante en la elección de la carrera. A eso hay que sumarle las aptitudes que cada uno tiene, ¿verdad? Y las oportunidades que se van presentando, ¿verdad? A veces creemos mucho nosotros que querer es poder y a veces no es tan así, ¿verdad? Porque implican muchas cuestiones dentro de todo. Algo que decía esta persona me parece fundamental. Cuento con el apoyo de mi familia, ¿verdad? Es decir, entonces probablemente se va a poder preparar, tanto física como mentalmente, ¿verdad? Va a poder hacer su entrenamiento, va a poder ir a postular, ¿verdad? Entonces va a tener esas oportunidades. ¿Qué pasa muchas veces con las personas que tienen un buen nivel cognitivo, ¿verdad? Tienen el interés de algo, pero a lo mejor no tienen las posibilidades económicas o su familia dependen exclusivamente de su ingreso también. Entonces a lo mejor no pueden estudiar una carrera que implique una dedicación absoluta, sí, ¿verdad? Porque si esa persona no puede, deja de trabajar, su entorno familiar se descompensa, ¿verdad? Entonces a veces también tiene que ver con las oportunidades que se van presentando, ¿verdad? Entonces a veces decimos, bueno, las becas, ¿verdad? Es decir, hay muchos elementos que se tienen que sopesar a la hora de esto, ¿verdad? Estas situaciones en las que se generan, por ejemplo, frustración por tener que trabajar y no tener la posibilidad de llevar a la par, por ejemplo, una formación, esto también de repente influye de manera negativa en la persona, sí, licenciado. Influye, ¿verdad? Y ahí es tan importante, ¿verdad? Trabajar el principio de realidad de uno, ¿verdad? Es decir, bueno, esta es mi realidad, ¿qué yo puedo cambiar a partir de esto y qué no? Pero tampoco eso significa quedarse con una mentalidad derrotista, claro, ¿verdad? Es decir, a lo mejor me puedo poner metas cortas y metas largas. En este tiempo, bueno, esto puedo hacer, a futuro inmediato puedo hacer esto otro, ¿verdad? Mientras tanto puedo estudiar esto, ¿verdad? Así como que a veces también una de las características de los jóvenes, si no tengo esto completo no quiero, ¿verdad? Totalmente. Pero cuando uno empieza a desmenuzar y en este proyecto de vida a hacerse metas cortas, metas medianas y metas largas, también va a tener esa sensación de logro que a lo mejor inmediatamente no tiene, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Licen, mira, la cantidad de preguntas que están llegando ahora, vamos a ir leyendo para que la licenciada también pueda darnos su opinión al respecto de cada una de las opiniones. Dice, ¿dónde puedo mandar a hacer a mi hija el test vocacional? Va a cursar el noveno y todavía no sabe el camino a seguir. Esto nos dice Raquel de la ciudad de Itagua. Genial. Bueno, yo me voy a remitir a la Sociedad Paraguaya de Psicología, ¿verdad? Que tiene una página web donde tiene un listado de profesionales que ofrecen este tipo de servicios, ¿verdad? Dentro de los consultorios, ¿verdad? Que es un poco, digamos, el psicólogo educacional, los psicólogos, en realidad los clínicos y los educacionales pueden hacer esta evaluación para que les pueda ayudar también a las personas. No tengo conocimiento si en el sistema público los psicólogos que existen hacen o no, ¿verdad?
Pero sí en el ámbito privado existen diferentes profesionales y entre estos los psicólogos, tanto clínicos como educacionales, que pueden ayudarle a buscar esta orientación que está necesitando, ¿verdad? Exactamente. A ver, otro mensajito también para ir leyendo. Vamos a leer varios mensajes, Licen. A ver, este dice: buenas tardes, yo dejé el tercer año de administración, luego dejé segundo año de enfermería. También estudié y me recibí de peluquera, pero ahora a mis 38 años estoy encontrando mi profesión y me encanta, la docencia. El año que viene me recibo si Dios quiere, dice. A ver, otro mensajito. En mi caso, mis padres no iban a poder pagarme la facultad. Terminé el colegio, estudié secretariado, pero no fue lo mío. No era lo mío estar sentada y ahí fui a trabajar a producción de cortinas y ahí aprendí a usar la máquina de coser. Estudié corte y confección, pero me enfoqué en la elaboración de cartucheras, mochilas, etc. Y hoy tengo mi propio emprendimiento y gracias a Dios me va bien. La costura es algo que me apasiona. Otro mensajito también. Hola, ¿qué tal a todos? Yo estoy en el bachillerato técnico en informática, pasé al segundo curso y voy a estudiar análisis de sistemas. Otro mensajito. De adolescente nunca pensé ser psicóloga, pero siempre tuve admiración hacia los médicos y los psicólogos. Realmente le tenía como última opción, pero la probé y me gustó. Es una carrera y profesión apasionante. Hoy la psicología, la mejor carrera que elegí en mi vida. A ver, otros mensajitos. Este dice: buenas tardes, tengo 19 años y estoy estudiando medicina, primer año, y me gustaba mucho luego cuando era una niña. Hasta de niña ya sabía, digamos, esa profesión que ahora está cursando. A ver, otro mensajito. Mientras van sumándose los mensajes de nuestros televidentes, ahí está nuestro número de WhatsApp también. Este otro dice: buenas tardes. Bueno, este otro que ya colocó el arbolito. Nosotros ayer ya preparamos todo con mi hijo, el arbolito, está el arbolito y abajo dice: y de acuerdo al estudio, yo quise estudiar medicina, pero mis padres no tenían para el costo de ese estudio y me recibí de licenciada en enfermería. Pero este año encontré trabajo y estoy feliz igual sirviendo. Bueno, también experiencias de parte de nuestros televidentes que van compartiendo justamente sus casos. Otro mensajito. Este dice: buenas tardes, soy jubilada. Cuando terminé mi colegio me gustaba obstetricia y mi madre acordó con mi vecina. Dice, mi madre acudió a mi vecina porque solo había en la Cruz Roja y soy del interior. O sea, mi madre no me apoyó y ahora siento, dice. Bueno, son casos, licenciada. Primero, casos donde había apoyo familiar que habíamos leído. Otros casos donde por el esfuerzo propio pudieron conseguir. Y este último mensaje, bueno, lamentablemente habla también de una situación que se da y en muchas ocasiones cuando no se cuenta con el apoyo de la familia. Así mismo, ¿verdad? Realmente, como decíamos hace rato, el apoyo familiar no es solamente el apoyo económico, claro, ¿verdad? A veces el apoyo afectivo y a veces ese apoyo pesa mucho más, ¿verdad? Porque de repente, bueno, a lo mejor la familia no tiene las posibilidades económicas, pero sí te ayuda, te impulsa a que vos puedas estudiar, o puedas trabajar y puedas financiarte tu estudio, ¿verdad? Pero si no hay ni siquiera ese apoyo afectivo, ¿verdad? Ya es demasiado lo que tiene que lidiar la persona, ¿verdad? Una de las personas que había escrito había hablado un poco de que hacía costura, emprendió, ¿verdad? Actualmente también cuando se busca el tema del proyecto de vida, también se presentan estas posibilidades de otras actividades laborales que no precisamente impliquen la formación académica oficial, digamos, la universidad, ¿verdad? Actualmente hay muchas opciones para emprender que también implican formarse en algo, ¿verdad? No significa que de la nada vos no vas a hacer, ¿verdad? Aunque sea para hacer tu caja y tu stock, vas a tener que estudiar algo, ¿verdad? Pero sí, o formarte en eso específico, ¿verdad? En la costura, bueno, algo más sobre eso, conocer más. A veces implica una formación autodidacta, pero implica una formación. Sí. Pero uno tiene que tener claro qué es lo que va a querer hacer, ¿verdad? Y qué va a tener que hacer para eso, ¿verdad? A lo mejor me tengo que suscribir a algún curso online o tengo que irme a un lugar que ofrece esto, ¿verdad? Pero tener claro que cuando buscamos, ¿verdad? A qué queremos dedicarnos o a qué queremos que sea nuestra salida laboral,
hay una posibilidad demasiado grande, ¿verdad? Y no solamente quedarnos con los aspectos que tienen que ver con la universidad, ¿verdad? Ahora, una de las televidentes también planteaba esta situación, licenciada, de que se encontró con una labor de que no la tenía en el mapa, pero de repente fue adaptándose a esto y se arraigó de repente a ese trabajo. ¿Le gustó? Así mismo, ¿verdad? Y también había una persona que hablaba que quería estudiar medicina y que terminó haciendo enfermería, y si se dan cuenta queda dentro del área del conocimiento, ¿verdad? Que también cuando hablamos en consultorio y la gente te dice, bueno, yo no voy a poder hacer, o a veces dice, bueno, yo creo que no tengo la capacidad intelectual para hacer todo esto. Entonces buscamos con la persona algo que tenga que ver con esa área y que aún así le permita sentirse realizado, ¿verdad? O te dice, bueno, yo ya tengo familia, tengo hijos, no me voy a poder dedicar a estudiar 24 horas al día. Entonces, buscar dentro de esas posibilidades algo que tenga relación y que aún así también te ayuda a sentirte bien contigo mismo, ¿verdad? Excelente. Bueno, licenciada, le agradecemos su tiempo. Posiblemente, Daniel, nunca hicimos tanta pregunta como hoy. Hoy no, teníamos tantas preguntas guardadas, licenciada, que a ella llenamos 5 test por ella. Y mira, la prueba son nuestros televidentes que hasta ahora siguen enviando sus mensajitos. Vamos a ver si podemos compartir también esto con la licenciada, así como también se hace de tiempo, y ver si puede responderle también a todos los televidentes, porque son preguntas muy importantes, muy interesantes que están haciendo. Totalmente, es muy importante, y agradecemos muchísimo su tiempo, licenciada Cataldo, muchas gracias. El psicóloga educacional, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Ahora, licenciada, para cerrar, ¿dónde la pueden ubicar ustedes? ¿Tiene algún número telefónico, en redes sociales? Sí, ¿puedo dar al aire mi número? Sí, mi número de teléfono es 0961-799460. Ok. ¿En alguna red social donde se la puede ubicar? En este momento no estoy, todas son muy personales, entonces... Perfecto. Pero sí.